Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo webinar abierto de la Fundació Factor Humà. Este webinar se llama De la IA generativa a los agentes inteligentes, nuevas habilidades en el futuro del trabajo. Es un tema que ha generado realmente mucho interés. Tenemos a muchísimas personas que estaban interesadas en participar, así que entiendo que vais a ir conectando. Yo soy Diana Perales, responsable de actividades y proyectos de la Fundació Factor Humà. Y hoy pues estoy aquí acompañada de Virginio Gallardo y Alicia Pomares, que son socios y directores de Humanova, que es una organización muy cercana a la Fundación Factor Humà. Compartimos este factor humano, ¿no? Al menos, y con los que ya habíamos colaborado pues en otras ocasiones, ¿verdad? Bueno, pues ahora desde la Fundación nos hace especial ilusión implicarnos en el proyecto de Humanova y UPC con el estudio Índice de Transformación Digital, que hoy os avanzaremos un poco más, pero no haré yo la que avance temas, así que si os parece, os dejo con José Miguel de la Dehesa para que os explique un poco más el momento en el que nos encontramos pues, aquí en la Fundación. José Miguel, director de la Fundación Factor Humà, pues adelante. Muy bien, gracias Diana. Bienvenidos a todos y a todas a esta sesión que, como decías, ha despertado un gran interés por la temática que trataremos y también por la voluntad que persigue, que es de aportar valor a todas aquellas personas que os acerquéis hoy a esta sesión de formación. Digamos que aprovechando la gran afluencia de personas algunos nos conocéis o algunas nos conocéis y sabéis qué hacemos en la Fundación Factor Humà y otros y otras no tanto, sí que me gustaría invertir 2 minutillos en explicaros qué es la Fundación Factor Humà, quién somos, qué es lo que ofrecemos y con qué voluntad pues impulsamos actividades y acciones que miran también de aportar valor con una mirada centrada en mejorar la gestión de personas y con una voluntad de activismo humanista, ¿no? Somos una fundación, por lo tanto somos una organización sin ánimo de lucro y básicamente lo que pretendemos es fomentar el desarrollo de organizaciones que adopten una mirada más humana a través del impulso de una comunidad de innovación, de reflexión y de intercambio. Esto se dice muy rápido, pero tiene muchas connotaciones y es una actividad que venimos desarrollando desde hace ya prácticamente 28 años. Nuestra comunidad la forman actualmente 87 organizaciones del ámbito público y privado de diferentes sectores y quizás somos en este caso atractivos para todas ellas, y digo lo del quizás también desde la humildad necesaria, porque ponemos el foco, como os decía, en ayudar a la mejora en la gestión de personas desde un punto de vista muy práctico. Hacemos más de 30 actividades anuales sobre temas que preocupan y ocupan a las áreas de personas y a todo el colectivo de dirección de las organizaciones relacionados con transformación cultural y digital, todo el tema vinculado a la gestión del talento, de bienestar, relacionados con la gestión de la diversidad, etcétera. Y lo hacemos en formatos presenciales, online, como el que tenemos hoy, y alrededor de 3 o 4 formatos de actividades, comunidades de práctica, actividades de capacitación, puntos de referencia y sesiones anuales también de contacto con nuestra comunidad. Y en el momento en el que estamos, para ir acabando, deciros que estamos poniendo el foco en incrementar nuestra base de organizaciones asociadas para tener una masa crítica más grande todavía de las 87 que forman parte de nuestra comunidad actualmente. Y aquí os invitamos a que exploréis y que si os interesa, pues que os pongáis en contacto con nosotros para formar parte o explorar de lo que significa formar parte de esta comunidad de organizaciones de la propia Fundació, que tiene una serie de beneficios y que básicamente lo centraríamos en fomentar este activismo humanista hoy en día y con la temática que trataremos más relevante que nunca, para poner a las personas en el centro y combinar la aportación de valor del talento humano con el reto que tenemos de integrar pues esa aportación de valor de la digitalización y de esa transformación digital. Poco más. Esperamos que sea una sesión de vuestro interés y utilidad y tiene también un enfoque muy práctico
que al final os explicaremos y que tiene que ver con formar parte de este estudio para saber como organizaciones dónde estamos y tener una comparativa que nos permita avanzar y tener un punto de referencia. Así que Diana, seguimos avanzando. Gracias. Muchas gracias, José Miguel. Pues como ya sabéis, tenéis acceso pues ahora sí al chat de Zoom, donde podéis compartir preguntas y comentarios. Yo iré recogiendo vuestras aportaciones para mirar de resolverlas al final, ¿no? Tenemos un espacio reservado para este intercambio. Virginio, pues Alicia, adelante, empezamos ya con el webinar, ahora sí. Pues muchísimas gracias, Diana. Gracias, José Miguel, también por la oportunidad de poder estar aquí. Y nada, vamos a arrancar porque además tenemos mucho contenido que hemos aprovechado para poner muchas cosas en la agenda. Yo voy a empezar a compartir, si os parece. Simplemente antes de empezar, gracias por la presentación, es un poco también comunicar a las personas que nos están escuchando y que no nos conocen, pues que Grupo Umanova hacemos muchas cosas, pero yo creo que lo que hacemos mejor o donde podemos aportar más valor es en todo el aspecto de la transformación cultural, ¿no? Transformación cultural y enlazo con por qué podemos aportar valor, pues porque ahí detrás ahora mismo, dentro de 2 días, llevaremos 16 años ya en el mercado, ya como Grupo Umanova, pues trabajando con muchas empresas de todo tipo. Entonces hemos ido viendo pues desde la transformación digital, donde hemos estado trabajando y tenemos experiencias ahí como digo, con empresas como muy variadas de diferentes dimensiones y sectores. Luego nos hemos estado enfrentando también a la transformación de las nuevas formas de trabajo cuando llega el COVID el cambio en las formas de trabajar, y ahora, pues claro, estamos de lleno en todo lo que es la transformación de la inteligencia artificial, ¿no? Por aquí también entiendo que va pasando la presentación. Si no me levantáis la mano, os dejamos, y ahora pondremos por el chat también nuestros mails por si necesitáis algún tipo de información adicional. Y deciros pues que un poco en esta hora que tenemos por delante, pues lo que hemos intentado es intentar aportar ese valor en los temas que están como pues más candentes, ¿no? Y que nos están preocupando más a todos los profesionales que estamos en gestión de personas y en el área de gestión de talento. Por tanto, vamos a estar hablando, obviamente, de la inteligencia artificial generativa, pero con un foco en todo lo que es la agéntica. Vamos a hablar de los agentes, vamos a hablar sobre todo también de cómo impacta y cómo nos pueden ayudar todo este nuevo mundo de la inteligencia artificial agéntica en el área de gestión de personas, y lógicamente pues que hay un impacto muy, muy importante en el desarrollo de habilidades y por tanto del reskilling, ¿no? Esa necesidad que tenemos de reskilling cada vez más acuciante. Y después también, y esto ya es primicia, presentaremos un agente de inteligencia artificial muy relacionado con el mundo de desarrollo y de la formación. Y también, como nos comentaba Diana al principio, la tercera edición del estudio de inteligencia artificial, liderazgo y habilidades. Y el modelo que va acompañado de transformación digital. Y dicho esto, yo voy dando paso, de momento, Virginia, te voy pasando los slides y me haces alguna señal. Seguimos. Vamos avanzando. Muy bien. Vamos a ver qué es esto de la IA agéntica de qué estamos hablando y por qué es importante distinguirla de lo que hemos visto ahora. Hasta ahora todos conocíamos lo que era un chatbot, la IA generativa, y la verdad es que todos estamos sorprendidos de la potencia que tiene este tipo de herramientas que, como sabéis, se están convirtiendo en nuestros médicos, en nuestros terapeutas, en nuestros consejeros, y el uso cada vez es más elevado. Aquí os he puesto lo que se llama la ley de Moore o la ley de la disrupción, y es que lo que dice, en la primera curva que veis, es que la inteligencia artificial tiene una ley, digamos, un tema exponencial, ¿eh? Tiene una curva logarítmica muy elevada. De hecho, si buscáis ley de Moore y inteligencia artificial, veréis que de forma práctica los diferentes modelos que ha habido hasta ahora, pues desde el ChatGPT
hasta el último, hasta el O4, hasta el O3, pues veríamos cómo con el Anthropic, con el Gemini, con el DeepSeek, todos estos en realidad tienen esta forma de curva, ya sea en horas que nos permiten ahorrarnos. En función de la medida, vemos que efectivamente, sin ir a la IA agéntica ni a la Super AI, que son las otras dos etapas que vamos a hablar, ya vemos que tiene una curva logarítmica. ¿Y qué sucede? Pues que las organizaciones y la sociedad en general no va al mismo ritmo que van esta tecnología. Y por eso vemos otras curvas que no sé si podéis distinguir muy bien, pero es la capacidad social del cambio o la capacidad de las organizaciones de cambiar. Y se produce una brecha, ¿vale? Y este es el gran problema que nos encontramos desde recursos humanos, es esta brecha. Por tanto, puedes ir un poquito para atrás, estamos en la IA generativa, y lo que nos dicen es que esa IA generativa ha tenido como dos fases, que es los chatbots, el lenguaje conversacional, y algo que habréis notado en todos los modelos, ya sea Gemini, ya sea DeepSeek, ya sea los de Anthropic, el Claude, ya sea... Y es que se han convertido en razonadoras. Ese es el nivel 2. Y ahora vamos a lo que se llama la IA agéntica. La IA agéntica no deja de ser utilizar esta IA generativa, el cerebro de la IA, con agentes, con una automatización. Nos lo explicará mejor Alicia, pero básicamente es esto. Y esto es lo que va a suponer el gran cambio. Cuidado que hay otra fase que es donde la IA generativa, el cerebro, digamos, de los agentes, se convierte en más inteligentes que nadie, que es la Super AI, y ahí es ya donde lo que va a suceder, nadie está muy seguro de lo que va a suceder. Pero cuidado, si leéis las diferentes predicciones, todas las predicciones que se hacen no hay acuerdos, pero la mayoría de las predicciones es que una AI llega en el 2027 y 2030. Esto es donde yo he situado los mayores expertos, pues los padres de la IA, los diferentes directores de OpenAI. Lo que nos están diciendo es que en 2 o 3 años ya podríamos tener una super AI. Es decir, que la IA agéntica se dispararía todavía mucho más con esta super AI. Y por tanto, ahora lo que vamos a ver es la IA agéntica y su impacto. Ahora sí podemos pasar a la diapositiva. Lo que más nos preocupa, lo que no más nos preocupa a todos, en general, lo que preocupa a la sociedad es el impacto que va a tener en el trabajo. Mirad, ayer salió un artículo que he puesto que ponía que el 60% de las empresas actuales, según Pricewaterhouse, McKinsey y Foro Económico Mundial, se verán afectados. 60% de los puestos de trabajo. Hace una semana salía que era el 34% de los puestos de trabajo estarían en peligro en el 2030. La verdad es que es una locura porque nadie sabe exactamente cómo va a impactar. De hecho, nos encontramos al World Economic Forum diciendo que este primer año incluso podría afectar positivamente porque se podrían generar nuevos puestos de trabajo. Lo que sí que está claro es que el impacto organizativo que va a tener no se sabe, porque las cifras bailan 30, 40, se ponen 2025, se ponen del 2025 a 2030 se ponen diferentes escenarios y cada empresa y cada consultora, la verdad es que da cifras que dan un poco como risa, porque hay muchas diferencias. A veces se habla del 30, otras veces del 60, otras veces del 50. Bueno, no sabemos cómo va a ir. Lo que sí que sabemos, lo que aparentemente podríamos hacer a medida es que el impacto organizativo sea brutal. Si están afectados un 60% de los puestos actuales o un 30% de los puestos están en peligro, eso quiere decir que las organizaciones van a sufrir unos cambios enormemente radicales. ¿Y por qué? ¿De dónde viene la mano? Sobre todo de la IA agéntica. La IA generativa sí que es verdad que ha afectado, por ejemplo, a los programadores. Se han conseguido productividades del 60 y 70%. Se habla que en 2 años el 90% del código que se produce la humanidad se ha hecho por IA, no se ha hecho por programadores, pero estos señores, como sabéis, no tienen ningún problema porque se necesitan más y más, con lo cual ahí no ha habido, pero otras profesiones como traductores, algunos productores audiovisuales y todo esto, ya sí que están sufriendo por los enormes, están sufriendo problemas en su trabajo. Pero es la IA agéntica la que va a provocar todo esto. Y me gustaría, si avanzamos, seguir mirando dónde puede afectar. En realidad afecta prácticamente a todos los sectores. Aquí, por ejemplo, he puesto
he puesto uno de los gráficos de World Bank, nos damos cuenta que sí, que el más afectado quizás sea el financiero y el menos afectado es agricultura, pero cuidado, hasta la agricultura está enormemente afectada por la IA. La industria se considera que está menos afectada, o agricultura, pero cuidado porque están los robots que están dirigidos con IA, que de nuevo están afectados. Es decir, la afectación es general, ya sea sector público y en sectores que no imaginábamos, como por ejemplo puede ser healthcare, que es el médico. Están afectados todos los sectores, es imposible encontrar un sector, la construcción quizá pues tenga un impacto mucho menor, pero por ejemplo, transporte, vehículos, ahí se considera que la IA, pues los conductores, la conducción automática. Es decir, por un tipo de impacto, por otro, todos los sectores están afectados. Y de nuevo estamos hablando de IA agéntica. Es decir, que se aprovecha el cerebro de los LLMs, del ChatGPT, del Gemini, del DeepSeek, para crear agentes. ¿Todo esto a dónde nos conduce? Pues mirad, el Elon Musk nos dice que en 5 años, os voy a hablar de gente muy conocida. Alguien me puede decir, yo no me creo nada del Elon Musk, me parece muy bien, yo tampoco. Dice que en 5 años el trabajo es optativo. El Sam Altman, que sabéis que es el CEO de OpenAI, dice que es necesario crear una red neuronal porque el trabajo desaparece. Bill Gates aparece diciendo que trabajaremos en 4 o 5 años 2 días a la semana. El que es más crítico es el Yuval Harari, que es un señor que habla de estos temas, aunque no se le conoce una gran trascendencia, pero tiene mucho impacto. Va a suponer un cambio social, de paradigma social, que va a cambiar todos los resortes y va a provocar un poco menos que un cataclismo. Si leen, el CEO de Anthropic dice cosas parecidas, el CEO... No importa qué CEO cojamos, fijaos que estamos hablando de trabajar 2 días a la semana, cosa que entre nosotros nos parece absolutamente imposible, o de que va a desaparecer 60. Esto es lo que está habiendo. Lo que sí que va a afectar de forma muy rápida, y es lo que veremos, el impacto que va a tener la agenda, es que va a cambiar los puestos de trabajo. O sea, la productividad empieza a provocar puestos de trabajo. Van a aparecer, digamos, nuevos puestos. Y esto es lo que va a provocar es un reskilling o un tema. El impacto va a ser sobre todo en habilidades más a corto plazo. Y ya lo tenemos encima. Nosotros, por ejemplo, estamos ya con oficinas de IA en las grandes organizaciones y ya sabemos que viene, ¿vale? Lo que no sabemos es el impacto que tendrá esto de los 2 días, si se producirá y en cuántos años, o si será realmente opcional trabajar. Pero lo que sí que sabemos es que ya a corto plazo está modificando lo que son las habilidades. Alicia, cuando quieras, si quieres seguir. Sí, seguimos. Lo que está claro es que ahora mismo, cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, y la tenemos ya adoptadísima, y creo que todos nosotros estamos utilizando desde hacer temas, por ejemplo, para desarrollar programas de formación, para informes, para todo lo que es el aspecto visual, que es infografías, bueno, en fin, cada uno tiene su lista y pocas personas en estos momentos creo que no la están utilizando, ¿no? Por tanto, ya forma parte de ese equipo de trabajo en que estamos delegando tareas o sobre todo información, ¿no? Que ya hacen cosas, pero vamos un paso más allá, ¿no? Es un poco también el título del webinar, porque justamente si el año pasado fue el boom de la generativa, estamos hablando de que en 2025 pues que ya hace tiempo, ¿no? Que se está hablando de la agéntica y de los agentes, pero sobre todo este año pues hay un incremento bastante importante de su uso, sobre todo porque han bajado mucho los costes, porque están saliendo también muchas plataformas que permiten incluso diseñar y programar agentes desde un punto de vista de personas que a lo mejor no somos tecnológicas y que es como mucho más usable, ¿no? Pero la verdad es que yo cuando le explico a mis amigos que estamos en la IA agéntica y que si los agentes para arriba y para abajo, y digo, ¿pero qué es un agente, no? Y yo reconozco que al principio de pensar, ¿estamos hablando de un chatbot? ¿Estamos hablando de una aplicación? ¿Qué es un agente? Entonces, por eso, nada, como algo muy rápido y que nos permite ver el cambio, ¿no? Que nos estaba comentando Virginio en las formas de trabajo, porque si la generativa nos está informando y sobre todo a nivel de LLM, pues podemos gestionar muchas cosas, incluso con esos informes y demás, es que los agentes
ya hacen tareas, ya toman decisiones, ya son autónomos, ¿no? Algunas de las características que podemos resaltar de los agentes de inteligencia artificial precisamente son que son sistemas autónomos que ya están diseñados para ejecutar esas tareas de forma inteligente, que pueden tomar decisiones que nosotros les programemos para tomar ciertas decisiones, con lo cual, bueno, pues eso también es algo muy serio, ¿no? Muy serio en el sentido de que van a poder hacer muchas cosas por nosotros y de forma inteligente y que además aprenden y se adaptan y actúan, ¿no? Ya ejecutan tareas. Es un poco la gran diferencia, ¿no? que vamos a encontrarnos, que eso va a permitir agilizar muchísimos procesos desde selección, de formación, de productividad, en cualquier tipo de proceso que haya dentro de la organización. Todavía falta porque estamos en el inicio y sobre todo esos procesos que son más automáticos, pero además es que nos va a permitir que lo hagamos nosotros. No necesitaremos a lo mejor de grandes departamentos tecnológicos para que nos ayuden, ¿no? Sino que cada vez serán como más amigables, ¿no? Y un poco como para también, porque yo necesito ejemplos y pienso que habrá personas también escuchando que necesitarán ejemplos, la gran diferencia es, la he querido pues de alguna manera ejemplificar con un agente, por ejemplo, de reembolso en atención al cliente, un GPT, un chat GPT. Si le pedimos que tenemos problemas con la gestión de un reembolso como cliente, pues nos va a dar todo tipo de información, nos va a explicar la política de reembolsos de esa empresa y hasta incluso nos va a dar los pasos a seguir para poder obtener este reembolso. Por tanto, nos da información. Pero es que la gente, como va más allá, lo que nos va a hacer es ese reembolso. O sea, desde recibir la solicitud del cliente, de consultar de forma automática si ese cliente cumple los datos, no los cumple, si ese cliente cumple esa información como para darle el reembolso, pues inicia el proceso de reembolso y al final, pues claro, si hay algún momento en el que falta información, la va a solicitar o bien o al cliente o bien al humano que está detrás de ese agente, ¿no? Si hay algún error o hay algún caso complejo, igualmente lo va a escalar al agente humano. Pero si no, si todo va bien, ese agente nos va a hacer el reembolso. Bueno, es un ejemplo como otros muchos para ver la diferencia, ¿no? De ese salto que estamos dando a esa parte de inteligencia artificial agéntica y que realmente va a revolucionar la forma en la que estamos trabajando, ¿no? Y sobre todo va a tener también mucho impacto, bueno, en toda la organización, pero los profesionales de la gestión de las personas, pues aquí tenemos que estar como muy al día también en qué está pasando, porque también nos va a aportar mucha ayuda en nuestras funciones y además como soporte al resto de la organización también. Por eso también planteamos este webinar, ¿no? Porque creemos que es importante que estemos informados y sobre todo que estemos muy alerta y ya como poniéndonos las pilas para empezar a trabajar y a remover la organización, porque esto va a pasar sí o sí, o sea, y está pasando ya, con lo cual, entonces, ¿cómo nos ayuda, ¿no? En el tema de los agentes inteligentes en la gestión, en los ámbitos de gestión de personas y gestión del talento? Bueno, pues hasta ahora la parte de inteligencia artificial generativa, yo voy comparando con este anterior, ¿no? que todavía es anterior porque es presente también, pero sobre todo ha impactado mucho pues desde temas de selección y reclutamiento, ahí en la generativa nos está ayudando mucho, ¿no? Y hay muchos cambios ya en esos aspectos, ha impactado mucho en toda la parte de formación, de desarrollo, nos permite hacer grandes cosas, ¿no? Ha impactado mucho también en la comunicación interna, claro, y hablo de ChatGPT simplemente, de un ChatGPT nos está ayudando desde redactar mails hasta hacer ilustraciones para poder ayudarnos en estos procesos de selección o en la comunicación interna o incluso los chatbots de hace años más sencillos también para comunicarnos con los candidatos. En fin, realmente hemos tenido ahí mucha ayuda, ¿no? Entonces, a nivel de agéntica vamos ese paso más allá de nuevo, ¿no? Entonces, primero,
que como va a haber una revolución, otra revolución, después de la digital y después de las nuevas formas de trabajo, esta revolución de inteligencia artificial dentro de las organizaciones, pues obviamente esa revolución va de la mano de las personas y del talento de la organización. Por tanto, el área de gestión de personas va a tener que coliderar o dar soporte en toda esta gestión del cambio, que eso lo veremos después al final, que nos explicará un poco más Virginio en el poco tiempo que tenemos, una metodología para poder gestionar esa transformación, que básicamente hablamos de esto. Pero de nuevo, pues impacta y nos ayuda en otras áreas, como por ejemplo reclutamiento y onboarding. Pues aquí hay ya bastantes ejemplos de agentes de inteligencia artificial que están consiguiendo que sean el proceso como muchísimo más ágil, más efectivo, más rápido, que podamos dar respuesta en esos procesos de selección de una forma muchísimo más ágil. Por ejemplo, hemos elegido algún ejemplo, por explicarlo rápido, porque vamos justos, ¿no? Pero hay agentes que para reclutamiento, pues que ya están haciendo un proceso desde el inicio hasta informar al reclutador. En este caso que hemos escogido, cuyo objetivo principal es automatizar y mejorar el proceso de screening de candidatos para agilizar esa preselección, pues recibe un input inicial, eso es la descripción del puesto de trabajo, tanto con hard, con soft skills y otro tipo de información que queramos. Incluso puede acceder a bases de datos de candidatos externas o internas, externas que sean públicas obviamente, hace evaluación de currículums, puntuando incluso, que además con lenguaje natural puntúa los currículums, nos presenta estos currículums después de hacer una entrevista preliminar automatizada y al final pues le da un informe al reclutador sobre shortlist de posibles candidatos que cumplen los requisitos, etcétera, etcétera. Obviamente no lo va a hacer también como una persona, pero si la persona está detrás, esto es algo que le está ayudando a agilizar ese proceso. Es un ejemplo. Por ejemplo, en el área de gestión del desempeño, lo mismo, ¿no? Ya se está empezando, están apareciendo agentes que nos ayudan a hacer todas las tareas, quizás las más rutinarias y las más automatizables, pero ya también algunas de dar feedback y de algún reporte, incluso de ir evaluando a las personas de la organización en cuanto al desempeño. Aquí hay otro ejemplo, que pues sería un ejemplo también de agente para gestión del desempeño, que lo que nos hace es, en este caso, la función principal es monitorear, analizar y ofrecer retroalimentación personalizada y continua sobre el rendimiento individual y de equipos. Esto lo hacíamos nosotros, ahora nos ayudarán. Recopilan los datos en tiempos reales a través pues, de las herramientas que tengamos dentro de la organización, que puede ser, si estamos trabajando en plataformas colaborativas como un Teams o un Slack, va recogiendo información o de CRM, emails, analiza esas métricas y obviamente hace una primera evaluación del desempeño que puede ser continua, con esos KPIs, con los objetivos, con el comportamiento que pueda ser observable. Insisto, igual que he dicho antes, eso está muy lejos de tener una calidad como para sustituir a la persona que está acompañando a nuestras personas de las organizaciones a mejorar, pero es una ayuda, porque además hace un feedback automatizado también y personalizado. Incluso nos puede alertar de si hay problemas con alguna persona a nivel de que está bajando su desempeño, de que está bajando su motivación. Bueno, pues eso nos puede ayudar también a poner soluciones, ¿no? Son ejemplos que están iniciando. Obviamente, donde más nos va a ayudar también este tipo de agentes es en las tareas más automatizadas y más administrativas, que ya ni las hemos puesto, porque eso lo sabemos, ¿no? Desde gestión de vacaciones, gestión de bajas y otro tipo de tareas que son como mucho más administrativas y de menos valor, eso seguro. Pero luego también, en uno de los ámbitos donde mayor ayuda y ya está ofreciendo es en el mundo del desarrollo y la formación.
Esto, igual que decía, de reclutamiento y selección, en formación y desarrollo, bien, aquí, bueno, pues ya se están haciendo muchas cosas. ChatGPT ya nos ayuda con un buen prompt a tener un perfil individual de cada uno de nosotros con nuestros puntos fuertes, con nuestras áreas de mejora, con posibles acciones para mejorar para desarrollar esas áreas de mejora. O sea, se estaban obteniendo unos perfiles y unos informes buenísimos con el ChatGPT, como sabéis. Pero es que la gente ya nos va a acompañar como un coach, ya lo están haciendo, como un coach de desarrollo que nos va a ir indicando además posibles cursos, posibles acciones para desarrollar nuestras áreas de mejora, etcétera, etcétera. Esto nos lo explicará después Virginia en un ejemplo que es justamente la gente que os queremos mostrar, porque está muy relacionado con el mundo de la formación y el desarrollo. Y ahora sí que paso palabra, que si quieres compartir, Virginio, y igual te va más ágil. Pero bueno, un poco el mensaje es, estamos ya ahí con unos cambios brutales que no necesita de tecnología externa para poder desarrollarlas. Y lo veremos también en este chatbot en este agente que os mostraremos. Sí, lo que hemos dicho es que para recursos humanos, obviamente, pues podremos hacer desde quizá valoraciones de puestos, quizá análisis retributivos, quizá reclutamiento. Sí, podemos tener agentes que nos afectarán a nuestra pequeña área, pero recordemos que recursos humanos suele ser el 1% de una organización. Vamos a hablar del otro 99%, si os parece, ¿vale? Hay recursos humanos que va a hacer. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto y nos conocéis, los que de aquí ya en Factor, en la Fundación, pues ya hemos participado en alguna serie de estos temas? ¿Qué es lo que se le pide cuando una gran organización, que son las que están empezando, monta una oficina de gestión del cambio para la IA o la oficina de la IA o monta un proyecto de impulso de la IA? Nombres hay muchos, ¿vale? Pero cuando ya, ¿qué es lo que está pasando? Porque lo que hacen las organizaciones, las grandes organizaciones, la ventaja que tienen es que nos informan de lo que nos va a pasar a las medianas y los que nos vamos a pasar absolutamente a todos, aunque no tengamos medios para hacerlo, ¿vale? ¿Qué se le dice a recursos humanos? Básicamente se le dice, usted es el gestor de talento, usted tiene que estar al cuidado de la gestión del talento, y claro, lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, en una empresa financiera, podríamos decir que aproximadamente el 80% de la gente, pues se prevé que solo con la IA generativa tenga un incremento de productividad de un 15%. Y un 20% pueda tener un incremento de productividad de un 30%. Con los agentes no sabemos lo que va a pasar, pero suponemos que, pues, lo mismo en una institución financiera, efectivamente, pues un tercio de la red comercial, que como sabéis es el 70-80%, pueda desaparecer. Pero eso todavía está muy lejos. Lo que nos va a suceder a corto plazo es que va a haber modificaciones en los puestos de trabajo. O sea, no es posible incrementar un 15 o un 20% de productividad de un área y que no pase nada en ese área. Dices, no, al principio estaremos más relajados porque estábamos cargados de trabajo, perfecto. Pero después hay modificaciones. Y luego pasa una cosa, no todo el mundo tiene la misma expertise, no todo el mundo sabe cómo tiene que comportarse. Hay aspectos éticos, especialmente en recursos humanos. Cuidado con los agentes, porque muchos, incluso con la legislación europea, serían no posibles, ¿sí? O sea, hay que tener mucho cuidado, ahí hay que tener mucho cuidado cómo utilizamos los agentes en recursos humanos y qué tipo de decisiones. Todo tiene que ser copilotado cuando se toman decisiones importantes. O sea, lo de agentes actuando de forma autónoma muy pocas veces. O en un tipo de IA diferente, que es la IA predictiva, donde el algoritmo se conoce y entonces sí, entonces ahí podremos hacer. Pero cuidado con los agentes porque tienen que ser copilotados, ¿vale? Bien, el tema es, ¿qué estamos viendo en esa transformación? ¿Qué va a suponer la IA agéntica?
porque ya lo estamos viendo con la IA generativa y las organizaciones que están preparando con las IA agénticas. Donde más se va a impactar es en que las personas van a cambiar de roles. Al principio no mucho, muchas no cambiarán demasiado y otras van a cambiar bastante. Y en todos los casos, cada vez que hay cambios, lo que sucede es que se necesitan nuevas habilidades. Nuevas habilidades porque hay nuevas funciones y nuevas tareas y nuevas formas de hacer la cosa. ¿Qué se le pide a recursos humanos? Pues que ayude sobre todo en este tema. Este es el gran, digamos, si puedo pasar la presentación, este es el gran tema. Pues no la puedo pasar. Vamos a ver. Ahora sí. Ahora ha cambiado. Vale, perfecto. Bien, sabéis que el año pasado fue el año europeo de las habilidades. ¿Por qué la Comunidad Económica Europea decide que es el año europeo de las habilidades y no el año europeo de la energía limpia o el año europeo? Decide que es el año europeo de las habilidades porque cree que el gran problema que vamos a tener en los próximos años es de habilidades. CFDOP se crean organismos, se crean las Digicom, se crean iniciativas que lo que nos están diciendo es que tenemos que cambiar nuestras habilidades. Pues esto afecta sobre todo al mundo educativo, porque sé que al mundo educativo las Digicom afectan algo más, pero no, todavía no de una forma seria en Europa. Solo recuerdo que en China desde hace unos 5 días en Estados Unidos, la IA ya es obligatoria, por ejemplo, en la educación de los niños. No estamos hablando ya de universitarios, de primaria y de secundaria. Es decir, y en Europa supongo esto vendrá enseguida. Se tiene que cambiar a todos los ciudadanos, pero sobre todo a los profesionales. Bueno, aquí tenemos algunos estudios. El 44% de las se transformarán en los próximos años. ¿Qué tipo los 5 años? Bueno, todo este tipo de estadísticas que, como sabéis, yo intento dar estadísticas porque, bueno, si hay alguien que se ha dedicado a elaborarlas me parece más serio. Pero el tema es que efectivamente lo que sabemos es que la mayoría de los puestos sufrirán un proceso de skilling. ¿Qué es un proceso de skilling? Un proceso donde alguna de tus habilidades cambia, pero no de forma sustancial, que es lo que nos estamos encontrando básicamente ahora mismo. ¿Qué es lo que nos encontramos ahora mismo? Pues hombre, si un departamento de marketing o un departamento de comunicación o de publicidad le estás incrementando un 35% su productividad, que es perfectamente posible, o al departamento legal le incrementas un 25% o al departamento financiero le incrementas un 15 o un 20% de su productividad, eso quiere decir que van a hacer cosas nuevas. Nadie incrementa un 20 o un 25% de su productividad sin hacer nada nuevo. En ese caso, lo que hay que ayudar es hacer esa transición. A veces será fácil, mayoritariamente fácil, y ahí pues hay una serie de mecanismos que ayudan a hacer esa transición. Cuidado que no es el departamento financiero, el de marketing, el de ventas, el de recursos humanos, no, es toda la empresa. Puede que pues en algunas empresas puede que no, pero recordad, son la minoría. Y eso es el proceso básico que vamos a seguir. Por tanto, lo que hacen las empresas, lo que están haciendo ya las empresas, sobre todo las financieras o algunas tecnológicas que son las que más rápido van, son procesos de skilling para toda la plantilla. ¿Qué es lo que nos tenemos que esperar? Pues que algunos puestos, si un puesto ya con un 33%, a ver, si nosotros somos 15 personas y hay un incremento de un 33% de productividad, significa que 5 personas o cambian de función o no son necesarias o todos cambiamos, que podría ser que todos cambiáramos. No tiene por qué ser despidos, podría ser que todos cambiáramos, pero tenemos que cambiar de funciones y hacer otras funciones. Hasta ahí podríamos considerar un proceso de skilling, pero por ejemplo, cuando hablamos ya de incrementos superiores, os recuerdo que la gente que hace, por ejemplo, programación, codificación, Java, lo que sea, está ya en productividades del 70% de incremento. Bueno, esta gente está cambiando su puesto de trabajo. Y en ese caso podríamos hablar de reskilling, es decir, va a haber modificaciones en los puestos de trabajo tan sustanciales que algunos puestos tengan que supervisar lo que hacían antes varias personas o lo que sea. Eso es reskilling. En ambos casos, tanto en la skilling, que es, bueno, voy modificando, pero es el mismo puesto, con algunas mejoras. Esto a corto plazo debería ayudar a algo que es sumamente importante, que es el bienestar, porque sabéis que el gran problema actualmente de las organizaciones es el bienestar, con lo cual a corto plazo hasta podría ir bien, me quita tareas más o menos automatizables, que son las más odiosas, bien, hasta ahí no hay ningún problema,
yo incorporo tareas de más valor añadido. Esto puede pasar en un departamento de recursos humanos o en finanzas o donde sea, hasta ahí bien, pero llegará un momento en que no. Llegará un momento en que digas, no, es que lo que necesitamos no son 3 administrativos, necesitamos a un señor que gestione los agentes de no sé qué, el agente de reclutamiento, por ejemplo. Bueno, y que me gestione 7 agentes. Bueno, eso ya es reskilling. ¿Veis el tema? Bien, pues tenemos procesos de skilling y eso es como está afectando ahora mismo ya con la IA generativa, los que están empezando y con la IA. Y ahí, ¿qué sucede? Pues recursos humanos, sabéis que desde el punto de vista de transformación digital a veces no tienen mucho protagonismo, pero claro, el tema es de suficientemente entidad como para que se diga recursos humanos. No, no, necesitamos a recursos humanos y que nos diga cómo lo hacemos, cómo hacen los mapas de habilidades y todo esto. Bueno, aquí os pongo algunos ejemplos de mapas de habilidades porque ya se están empezando a calcular a nivel general qué tipos de habilidades son las que son más necesarios. Os tengo que decir una cosa. Curiosamente, tanto los procesos de skilling como los de reskilling, lo que sucede es que sí, es verdad que la mayoría de habilidades son digitales, pero no todas. ¿Sí? Lo que nos están diciendo es que las habilidades de IA son esenciales para un 72%. Por tanto, ya tenemos que hacer un upskilling digital. Específicamente en IA, pero también en datos, o quizá en seguridad, o en ética de la IA, o quizá en visualización. Bueno, en temas relacionados con esos procesos que nos permiten el incremento de productividad. Y por supuesto que por mucho que incremente la productividad de los perfiles técnicos, que la está incrementando de forma radical, ahí sí que estamos hablando de incrementos del 70-80% de productividad, que eso quiere decir que donde había 10, el mismo trabajo ahora lo puede hacer 1 o 2 para entendernos, y eso se está produciendo ya, se está empezando a producir. Bueno, pues además de esos perfiles que se van a seguir necesitando, todo el mundo va a tener un perfil más digital. Bien, ya tenemos el primero. El segundo, que sepáis, estoy intentando poner noticias, que no sé si es noticias de estudios, por si esto lo queréis ver, pues en este caso el Foro Económico Mundial, fundación como Stanford, lo que nos están diciendo es que, cuidado, las emocionales siguen siendo tan importantes, cosa que en el antiguo gráfico que veíamos también nos dice lo mismo. Es decir, no solo las sociales y las emocionales, como están cambiando los puestos de trabajo, tienen más importancia. Por ejemplo, para un programador tendrá más importancia ser program manager o project manager más que codificador, con lo cual estamos cambiando el tipo de puesto y le estamos diciendo que tiene que tener más habilidades sociales porque si antes teníamos 10 programadores, ahora necesitaríamos 2 programadores y los 8 ¿qué hacen? Pues lo mismo siguen programando o lo mismo hacen de project managers, pero project managers necesitas más habilidades sociales y además otro tipo de habilidades, también cognitivas. Por ejemplo, se habla mucho de creatividad, pensamiento crítico, innovación, que son las menos insustituibles, las más insustituibles. O, por ejemplo, cuando a mí me dan muchos informes hechos y yo tengo que hacer el pensamiento crítico, pues lo tengo que hacer así. Las fases, estos, por ejemplo, algunos de los ejemplos que nosotros estamos utilizando, os lo digo, para hacer todo el tema de la gestión del cambio, ¿vale? Virginia, tendríamos que avanzar porque nos quedan 10 Vale, minutos y vale, queda, ¿sabes? O sea, vale. y pasar Bien. ya Bien, a lo pues siguiente. que sepáis que este tipo de metodologías es a la que a nuestro juicio más se le está pidiendo recursos humanos. Dentro de esto de la gestión del cambio de las oficinas, este tipo de metodologías, las que os enseñaba de las comunidades, cómo crear champions, cómo relacionar esto con los sistemas de gestión de desempeño, cómo relacionarlo con los sistemas de formación, todo esto, cómo implicar en una nueva formación donde está involucrado todo el mundo y donde no hay programas formativos. Esto es muy importante, es decir, donde son los propios usuarios los que se están creando las aplicaciones. Esto es un poco más disruptivo. ¿Cómo creas ese tipo de aprendizaje social? Esto es. Aquí, pues os digo que teníamos algunas metodologías que hemos visto con la Fundación en otros momentos, pero todo esto es lo que ahora mismo está adquiriendo más protagonismo desde recursos humanos y esto le da una visión más estratégica. Alicia, si quieres, vemos el caso práctico. Nosotros, por ejemplo, para hacer esto, hemos creado un bot. O sea, una de las cosas que hemos hecho y nos decían, oye, presentar algo práctico. Y bueno, pues vamos a presentar nuestro propio bot que le hemos llamado Skillia. ¿Puedes dejar ¿Sí? de compartir? Sí.
Antes de nada, Alicia, antes de nada, quiero presentar un poco en qué consiste, para que vean el esquema de un agente. Mirad, Pero es muy eh, rápido, sobre todo muy vale, rápido. bien, pues un agente, para que os hagáis una idea, un agente como Esquilia, como el que hemos presentado, esto es una estructura de agente que es muy parecida a la estructura que os ha presentado Alicia, por ejemplo. Este tiene tres equipos de agentes. Un equipo que lo que hace es analiza el puesto en función de currículums y otros temas y te asegura que estás hablando de un puesto de referencia. El segundo te da un perfil de habilidades, lo analiza contigo en siguientes pasos, pues identifica tipo de habilidades. Nosotros, por ejemplo, la gente que vais a ver tiene tres tipos de habilidades: soft, hard y ahora lo estamos utilizando mucho para IA, para que te dé habilidades de IA y las separamos de las hard skills. Bueno, esto, si lo utilizamos, por ejemplo, para orientación de parados, el tema, el tercer tipo de habilidades casi no sale. Depende de cómo lo utilices. El que vais a ver está muy pensado para que además te dé perfiles de habilidades de IA, ¿vale? Bueno, pues aquí ese es el segundo equipo de agentes y el tercer equipo, el tercer team que tenemos, son el que crea acciones de desarrollo, te da cursos, además busca todos los cursos en función del idioma en el que estés, que tengas, te da un curso en otro, en función de si estás en Sevilla o en Granada, te da cursos presenciales, etcétera. Y todo esto lo dirige Skillia, que es un supervisor de los tres equipos. Esto se guarda en una base de datos, es un copiloto, es decir, ¿qué quiere decir que sea un copiloto? Que es el propio usuario o un jefe o un orientador o un coach el que lo utiliza, el que, digamos, le va validando cada uno de los tres grandes pasos y todo esto cuidado porque a pesar de que aquí hay un tema de seguridad, a pesar de que los datos de formación aparentemente no son muy, pero hay que tener claro dónde se guardan los datos, cómo se utilizan los LLMs. Aquí, por ejemplo, nosotros estamos utilizando OpenAI y Gemini y los vamos cambiando en función del modelo que sale. El agente es el mismo, pero vamos cambiando en función del modelo que sale y en función incluso hasta de la aplicación, pues vamos cambiando los modelos. Y esto es, por ejemplo, una estructura de agentes que nosotros utilizamos con Skillia. Ahora sí. Nada, lo que vamos a hacer ahora es que no, yo creo que ni siquiera lo voy a poner entero, un trozo de vídeo que es explicativo de cómo funciona este agente. De la implementación de esta Ay, tecnología. perdón, vamos a ver. Hola, soy Paul, uno de los miembros del equipo de desarrollo de Skillia, un software de orientación profesional potenciado con inteligencia artificial. Ahora os voy a mostrar la implementación real de los agentes de inteligencia artificial en nuestro software para que tengáis una visión un poco más clara de la implementación de esta tecnología en el ámbito de los recursos humanos. Esta es la pantalla principal. Como comentaba, Skillia es un software que es un orientador profesional con inteligencia artificial. Se dedica a hacer análisis profundo de habilidades, obviamente potenciado con inteligencia artificial, y a realizar planes de acción personalizados para cada uno de vosotros. Aquí vemos las funcionalidades que tiene del color del fondo. Vamos a iniciar una orientación. Lo primero que se debe hacer es subir los archivos correspondientes a tu portfolio laboral o de la persona a la que quieres hacer la orientación. Proyectos, certificaciones o diplomas sirven como experiencia para demostrar. Yo voy a añadir mi currículum, y mis habilidades en inteligencia artificial. A continuación, hacemos clic en el botón de pasar al análisis para que los primeros agentes hagan su trabajo. En primer lugar, tenemos un agente que procesa los documentos, otros que analiza la experiencia, otro que extrae las habilidades, uno que calcula las puntuaciones de estas habilidades y, por último, uno que genera unas recomendaciones. Una vez analizada la situación actual y el puesto objetivo, pasamos a escoger la categoría de habilidades que queremos mejorar. Podemos escoger entre Hard Skills, Soft Skills y AI Skills. Al seleccionar las habilidades, vemos una primera parte donde nos pone la situación actual analizada. Vemos que ha encontrado que tenemos un 35% de puntuación de habilidades, pero para el puesto objetivo se requiere un 60%, por lo tanto hay un 25% de gap. Esto se puede extrapolar a cada una de las habilidades concretas, poniendo las mismas puntuaciones y el gap. Aquí vemos la sección de las habilidades añadidas. Para seleccionar una habilidad solo tenemos que arrastrarla o hacer clic en el botón verde que tiene en su tarjeta. Aquí podemos ver un poco más de información de cada y arrastrarla dentro de la caja para añadirla. Botón rojo. Como habéis podido comprobar, la implementación de los agentes de inteligencia artificial
en el ámbito de los recursos humanos tiene un gran potencial, desde la extracción de habilidades de documentos como currículum o proyectos anteriores hasta el cálculo de requerimientos para un puesto objetivo. Y a continuación también podríamos ver otras implementaciones como la creación de un plan de carrera personalizado y mucho más. No cierro, pero bueno, lo he ido avanzando, pero era un poco para enseñaros, para mostraros, podemos enseñarlo todo el tiempo, ¿no? Para ver en qué consiste, ¿no?, este tipo de agentes. En este caso, pues lo estamos desarrollando con nuestro equipo técnico, con Poli y los demás. La verdad es que estamos en una fase, digamos, que no está finalizado, pero bueno, va a ser, yo creo que una gran ayuda en los ámbitos de formación, de orientación, etcétera, etcétera. Y seguimos, estamos hablando ahí apretadamente y seguimos porque esto también creo que es importante. Otro de los objetivos que tenía también este webinar era presentaros el estudio que estamos haciendo, un estudio que hemos llamado de inteligencia artificial, liderazgo y habilidades, que es un índice dentro de la organización para saber vuestro momento en transformación digital, ¿no? Yo diría que es de alguna manera como captar la capacidad que tienen las organizaciones, cada una de las organizaciones, en esa capacidad para transformarse. Ese es la tercera edición. Como os decía al principio, habíamos hecho un estudio, la primera edición, para ver la capacidad de transformación digital a nivel general hace unos cuantos años. Después, con la pandemia, hicimos la segunda edición, pero ya midiendo y analizando la capacidad de adopción de las nuevas formas de trabajo, y ahora en este caso lo estamos enfocando a inteligencia artificial. Os invitamos a ir contestando o contestar después del webinar. Ahora pondré por aquí también el enlace. Tenemos un QR. Os estoy poniendo el enlace en el chat. ¿Por qué? Porque puede ser muy interesante para todo tipo de compañías, grandes, pequeñas, públicas, privadas, porque además de poder tener como una especie de shortlist de acciones que tienen mucho que ver con cómo transformar a la organización para adoptar esa inteligencia artificial, está hecho desde el punto de vista del área de gestión de personas, donde se tiene en cuenta el liderazgo, el reskilling o la parte de desarrollo y todo lo que es también la gestión del talento, ¿no? Con lo cual, desde ese punto de vista, estamos intentando analizar a las compañías, a ver si, bueno, pues en qué momento, en qué índice tienen a nivel de transformación. Y lo interesante, creo que puede ser muy, muy interesante para todas las personas que nos están escuchando, es que cuando se cierre el estudio, vamos a regalar, vamos a ofrecer un diagnóstico, un informe totalmente gratuito para cada una de las personas que han contestado, claro, obviamente desde el punto de vista de autoevaluación, ¿no? Desde los ojos de la persona que ha contestado. Pero con eso tendrá mucha información, sobre todo de las áreas que tienen que acabar de desarrollar. Por tanto, insisto, o QR o enlace ahora o después os puede ayudar a comprender mejor vuestra organización y una guía de cómo seguir en esa transformación. A ver. Y como ya es la hora, Virginia, no sé si tendríamos que hacer preguntas, pero tú querías explicar algo más, porque ya la gente nos está diciendo que... Muy bien. Pues básicamente que sepáis que este índice lo que intenta es hacer como una especie de guía, una ruta que debería seguir una organización para hacer una transformación digital, que en este caso hablamos de la IA, ¿vale? Es decir, la pregunta que muchas empresas están haciendo, ya sea a nivel de recursos humanos, ya sea sobre todo a nivel de CEO, es ¿cómo narices me enfrento yo a todas estas cosas que me están hablando? Porque el tema suena muy serio, es decir, me están diciendo que los impactos son elevadísimos o muy elevados, que pueden cambiar las reglas del juego, que en una de estas, si no soy suficientemente competitivo, incluso la empresa puede tener serios problemas. Entonces, ¿cómo me enfrento a esto? Ahí, por favor, ¿alguien me puede dar una guía? Bien. Nosotros, fijaos que lo hemos dividido en tres. Esta guía, vamos a decir que tiene como tres partes.
Una que tiene que ver qué tienen que hacer los líderes, que básicamente, curiosamente, es empoderar a equipos, es asegurarse de que es sponsorizar y, entre otras cosas, también un poco liderar. Pero fijaos que el tema de saber qué va a pasar no se les puede pedir, ni tener una estrategia muy clara y exacta de lo que va a pasar, sino más bien de abrirse al cambio y crear lo que sería la segunda parte, que son crear redes de equipos. Nosotros, por ejemplo, en las oficinas de cambio que estamos, son masivas. O sea, por primera vez, esto casi no había sucedido en muchas organizaciones de las que hemos estado. Por primera vez se está intentando involucrar a toda la organización, cosa que es muy rara. Y se hace mediante equipos. Y se utilizan embajadores, se utilizan figuras que no son los jefes, son otro tipo de profesionales que habitualmente suelen tener unas habilidades técnicas un poco más elevadas, cuidado, no demasiadas, y un cierto expertise. Se le pide tres cosas. Bueno, esos equipos ágiles, ¿cómo funcionan? Ahora tienen más sentido que nunca. Bien, y en tercer lugar, es lo que os comentaba, donde ahí en todo puede tener protagonismo en los recursos humanos, pero ahí el protagonismo es mucho más elevado, porque se les pide a recursos humanos que de alguna forma ayuden a hacer la transición de aprendizaje sobre temas que muchas veces no hay cursos. ¿Sí? Es Virginio, decir, sí, perdona, es que estamos fuera de tiempo. vale, Tengo algunas bien, preguntas aquí anotadas perfecto. y quería Pues, intentar al menos dar respuesta esto a es algunas. básicamente lo que mide el índice de transformación digital y si os parece, pues nada, por eso adelante contestamos las preguntas. Sí, muchísimas gracias por este enfoque, por también por el amplio, ¿no?, espectro que habéis compartido desde pues algunos ejemplos hasta vuestra propia experiencia en el desarrollo de una herramienta concreta. Así que si os parece, os comparto, porque Alicia creo que intentaba dar respuesta también a una de las primeras preguntas que compartían, precisamente donde hablaba de que si se tendrá en cuenta en el diseño de estos agentes inteligentes tan avanzados, a lo mejor evitar hablar de ahorros de tiempo, de personas y de costes y plantear mejoras reales en el servicio, ¿no? Sobre todo cuando tenemos algún problema con algún pedido, con un tema médico o algún otro servicio, algo que tenga un servicio más individualizado y yo, por lo que entendí, más humano, ¿no? Alicia, tú comentabas que estabas totalmente de acuerdo, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Yo lo que, claro, no da tiempo, pero el uso de este tipo de agente y cualquier tipo de herramienta, desde digital hasta todas ellas, y yo insisto mucho en eso, es que es una herramienta a la mano a favor de la persona que está trabajando y que está intentando pues dar el mejor servicio. Entonces, claro, lo que intentaba contestar, que en el chat es más complicado, es que todas aquellas aspectos más automatizables, de menos valor, esto es lo que tenemos que delegar, bien sea a un tipo de inteligencia artificial o a un agente, ¿no? Que lo hagan ellos, porque nosotros podemos aportar muchísimo más valor, pues a lo mejor en ese trato personal, individualizado y humano, porque tendremos más tiempo para poder estar con la persona, sea en el ámbito de como hablaba, de la persona que nos escribía atención al cliente, como sobre todo en el ámbito de la gestión de las personas. Eso es lo importante. Entonces, porque ahora no nos engañemos, no tenemos tiempo. La gran mayoría vamos así. Entonces, cuando alguien viene a nuestro despacho a preguntar algo, a querer tener ese contacto humano, en 2 minutos está fuera porque estamos muy a tope todos. Entonces, pues esa es la ventaja, ¿no? Ese es el uso que yo creo que tenemos que darle. Y calidad. Y además, y que lo hagan bien, y que lo hagan con calidad de estos agentes. Es un compañero más de viaje, pero nos tenemos que acostumbrar porque es que ya están. Y la visión positiva de nos van a ayudar para poder tener ese tiempo de valor. Vamos a ofrecer el valor añadido, que ahora muchas veces no podemos. Es un mensaje que yo intentaba transmitir por el chat. Ojalá que todos nos pongamos en ese mood, ¿no? También, entonces, no sé si puedes dejar de compartir también para que así nos vean, bueno, os puedan ver así en primer plano. Mónica también compartía cuando estabais hablando de algunos ejemplos en relación con el reclutamiento mediante inteligencia artificial, que siempre genera dudas sobre cómo se gestionarán los sesgos en la selección. Sabemos que el lenguaje utilizado en los currículos puede identificar una serie pues, de rasgos que pueden ser fruto de discriminación y hablaba de si al fin y al cabo la IA
aprende de nosotros, ¿no? Pues que cómo evitar esos sesgos que ya llevamos nosotros mismos incorporados. Ahí está, ¿no? Yo creo que de alguna manera lo hemos... Bueno, yo voy contestando. Tú, Virginia, y apuntarás si quieres decir alguna cosa. Claro, las personas ya tenemos muchos sesgos. Es verdad que nos hemos formado para intentar en esas entrevistas dejar los sesgos de lado, pero aún así están ahí. Entonces, obviamente los hemos transmitido a los agentes y a toda la inteligencia artificial, que también van cargaditos de sesgos. Pero ya no sé si más o menos. Yo creo que por más... que en ese sentido debe estar bastante equilibrado. Igual tenemos más sesgos nosotros. Eso por un lado. Y segundo, es muy importante lo que hablamos en temas de agéntica, del human in the loop. O sea, cuando estamos hablando de un agente, siempre hay los momentos del contacto con el agente humano, con la persona. O sea, que nos van haciendo trocitos de trabajo. Nosotros intervenimos, decimos, ok, confirmado, seguimos. Otro trozo de trabajo es el control, como si tuviéramos esa persona a nuestro lado que nos está ayudando, pero nosotros vamos controlando en selección sobre todo. Y hay dos tipos de selecciones, dos grandes bloques de selecciones, aquellas masivas en las que pues tenemos muchos candidatos y entonces ahí nos pueden ayudar muchísimo en esos primeros filtros, igual que ya lo estamos haciendo, como LinkedIn, con cualquier herramienta o cualquier ATS interno, ¿no? Ya lo estamos haciendo, esos filtros, y después están los otros tipos de selección más proactiva, ¿no? De candidatos que hay que irlos a buscar. Entonces, en ese caso, pues hay, bueno, pues otro tipo de agentes, pero sobre todo es en el primero, donde que ahora es mucho más automatizado, donde nos están ayudando más a hacer esos filtrados. Obviamente, la persona tiene que estar ahí en el primer filtro, decir, ok, seguimos con luego entrevistas, en las videoentrevistas, ¿no? Que ya hay los sistemas de que se graban y te envían la entrevista virtual. Hay muchas aplicaciones de estas y que incluso ya hay el análisis semántico de ha dicho esto, esto y esto, la cara, la sonrisa, aceptado, nos pasa el filtro, pero luego ya vuelve a estar otra vez la persona para, sí, vale, de acuerdo, confirmado, seguimos, ¿no? Hay riesgos, pero eso significa que, insisto, hay un tema de tiempos, no, es la eficiencia, pero también hay un tema de calidad que nos va a ayudar a tener más tiempo para ofrecer ese valor añadido. Por tanto, calidad. Bueno, os comparto una última pregunta. Creo que también bastante en esta línea que habla Marcos, de que creo que cuando la transformación digital suplanta la transformación humana, estamos tirándonos piedras en el tejado de la sostenibilidad y los ODS. ¿Qué opináis? Bueno, Yo voy a diferir un poco de las opiniones para mí, lo de la transformación, lo siento, no veo ninguna ventaja en que alguien conduzca un camión, ni que conduzca un taxi. Por lo tanto, alguien me puede decir, hombre, ya, pero piensa en que entre camioneros y taxistas hay mucha gente. Pues sí, pero no es un gran... No lo veo. Pero bueno, estás hablando de temas muy mecánicos. Un médico. Es que las últimas cosas que se están diciendo por los expertos en medicina es que es mucho mejor que te diagnostique será mucho mejor en muy poco tiempo que te diagnostique una máquina. Pero no por nada, sino porque lo hará con más calidad y lo hará con más empatía. Es decir, te dará mejores consejos, más empatía y más calidad. Y además, en las sociedades que estamos nosotros, pues tú puedes hacer al mejor médico, pero lo siento, vivimos, como sabéis, una pequeña parte del mundo donde mucha gente no tiene asistencia, sobre todo a superespecialistas. O, por ejemplo, hay un tercio de las personas, de los profesionales que están sufriendo ansiedad o depresión. Y sabemos, por los experimentos que se están haciendo, es que son muy buenos diagnosticando ansiedad y depresión sin perder empatía y la calidad de tal. Estamos hablando, fijaos, de cosas muy serias. Entonces, estamos en un cambio de paradigma. ¿Que puede proporcionarnos más bienestar? Sin duda. ¿Quién lo duda? ¿Que lo que tenemos que conseguir es trabajos más humanos?
Sí, es que esto es muy probable que lo consiga mayoritariamente, pero pensar que una sustitución, fijaos que os he hablado de un psicoterapeuta, os he hablado de un médico, no os he hablado únicamente de trabajos mecánicos, que ahí podríamos estar todos de acuerdo. No, os hablo de personas. Esto no tiene que ser poco humano. Es decir, no veo de verdad, no le veo no le veo ningún problema a que si alguien me diagnostica mejor que una persona una enfermedad, lo haga. Y si además es más simpático y además es más humano y me da más simpatía, como ya se está demostrando, porque además son más simpáticos y más simpáticos porque los médicos van como... Y lo mismo en psicoterapia o en otras cosas. Oye, pues fijaos que estamos hablando ya de cosas muy complejas. ¿Y esto lo pueden hacer agentes bien especializados? Sí. Nos enfrentamos a yo creo que lo que nos estamos enfrentando es una disrupción muy elevada y sin precedentes y que además nos está cambiando totalmente el chip. Desde mi punto de vista, que tenemos que ir a organizaciones más humanas, sin duda, porque las actuales generan muchísimos problemas. Y no es muy difícil ir hacia más humanas. Vale. Que la tecnologización y la sustitución por agentes nos convierta en menos humanos. Podría ser, en algunos casos podría ser, no digo que no, pero en general lo que nos va a convertir es más humanos. Que algunas tareas tienen que ser hechas por humanos porque tradicionalmente han sido por humanos y parece que no. Ahí ya, ahí ya no estoy de acuerdo. Ahí es donde yo pensaría que nos tenemos que abrir más y tenemos que ver que cosas que actualmente nos parecen como disonantes, que parecen Black Mirror, para entendernos, podrían ser muy beneficiosas, simplemente si las vemos con otros. Lo que sí que tendremos que hacer es algún tipo de contrato social diferente, ¿no? Y ver qué pasa con esta nueva situación. Pero vamos, nos dirigimos hacia ahí. Por tanto, no sé si la sustitución de la máquina por el hombre es menos humana. No lo tengo muy claro. Esto os lo digo porque es algo que veo una especie de nostalgia y que puedo compartirla, pero cuidado porque vamos a ir hacia un mundo que es muy disruptivo, donde es difícil decir qué es lo humano y qué es lo menos humano y qué es lo que nos crea más bienestar y menos bienestar. Muchísimas gracias, Virginio, y muchísimas gracias, Alicia. Creo que ha tenido que desconectar José Miguel, así que me encargo yo de, de despedirnos. La verdad es que esta mirada humana creo que es básica en todo este proceso. Realmente, si tenemos esto presente, las herramientas tendrían que solo mejorar, ¿no? todo el proceso, aunque todos hemos visto, ¿no? Black Mirrors y parecidos, ¿no? Y que puede salir mal, ¿no? Y a veces sale mal. Así que el trabajo que hagamos desde instituciones como las nuestras, donde intentamos promocionar precisamente esta mirada humana, creo que es importantísimo. Así que gracias por este evento. Y por mi parte, nada más. Nos vemos pues en próximas actividades. Estamos también en redes sociales con la Fundación. Estamos en LinkedIn, en X, en Instagram y en Facebook. Así que hasta muy pronto. Muchas gracias por acompañarnos desde tantas partes del mundo, además. Y gracias a todos los que estáis por ahí. Gracias. Saludos, Hasta hasta pronto. pronto.